SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar El capitán a la triste, de Arturo y Carlota Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte nació en Cartagena en 1951. Periodista y escritor, es el autor de, entre otras, El Club Dumas, Territorio Comanche, La Reina del Sur, La Sombra del Águila y Hombres Buenos. Ha vendido más de 27 millones de libros en todo el mundo y ha sido traducido a 40 idiomas. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine y la televisión. Es miembro de la Real Academia Española y de la Asociación de Escritores de Marina de Francia. El capitán a la triste está firmada con su hija Carlota, que entonces tenía 12 años y que le ayudó con la documentación y el punto de vista del narrador, un personaje de su edad. Se publicó en 1996, cuenta la España del siglo de oro, a través de un soldado de los tercios de Flandes, veterano, que se gana la vida vendiendo su espada al mejor postor. Es una novela muy divertida y emocionante, con un personaje inolvidable. Nosotros se la vamos a contar con la participación de Arturo Pérez Reverte, que nos va a contar cómo fue el proceso de creación del capitán a la triste. Vamos allá. No era el hombre más honesto, ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Alatriste malvive en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros. Tiene mucha destreza a la hora de tirar de espada y maneja muy bien, con la izquierda, esa daga estrecha y larga llamada por algunos vizcaína. El capitán Alatriste vive, pues, de su espada. Lo de capitán era más un apodo que un grado efectivo. El mote venía de antiguo, cuando desempeñándose de soldado en las guerras del rey, tuvo que cruzar una noche con otros 29 compañeros y un capitán de verdad, cierto río helado. Imagínense, viva España y todo eso, con la espada entre los dientes y en camisa para confundirse con la nieve a fin de sorprender a un destacamento holandés. Los herejes fueron debidamente acuchillados, pero el ataque español que esperaban no se produjo, así que los 31 se quedaron allí abandonados a su suerte. Solo 2 consiguieron regresar a la otra orilla cuando llegó la noche. Diego Alatriste era uno de ellos, y como durante toda la jornada había mandado a la tropa, se le quedó el mote. Capitán por un día de una tropa sentenciada a muerte. Cosas de la guerra y de la vorágine, cosas de España. Mi padre fue el otro soldado español que regresó aquella noche. Se llamaba Lope Balboa, era guipuzcoano y también era un hombre valiente. Dicen que Diego Alatriste y él fueron muy buenos amigos, casi como hermanos. Y debe de ser cierto, porque después, cuando a mi padre lo mataron de un tiro de arcabuz en un baluarte de Jülich, le juró ocuparse de mí cuando fuera mozo. A punto de cumplir los 13 años, su madre metió una camisa, unos calzones, un rosario y un mendrugo de pan en un atillo y le mandó a vivir con el capitán para ser entre criado y paje. Había transcurrido poco tiempo desde su regreso de Flandes. Me llamo Íñigo, y mi nombre fue lo primero que pronunció el capitán Alatriste la mañana en que lo soltaron de la vieja cárcel de corte, donde había pasado 3 semanas a expensas del rey por impago de deudas. Bueno, en ese momento la literatura de capa y espada, de aventuras, de espadachines del siglo XVII y XVI no existía prácticamente, había desaparecido. Pero es que no la literatura, también la historia. En los libros de historia, el siglo XVII o XVI se liquidaba con nada, con unas pocas líneas. Entonces un día estaba viendo los libros de texto de mi hija, que tenía 12 años, y me di cuenta de que el siglo de oro español se resolvía en página y media de tópicos elementales y superficiales. Y dije, qué lástima que una generación de mi hija, y después vendrán otras, no conozcan de este siglo más que esto poco que dice aquí este libro de texto. Entonces, claro, una época en la cual España era lo que ahora ni siquiera es Estados Unidos. La potencia militar, la potencia política, potencia cultural era enorme, ¿no? Pesábamos muchísimo en el mundo y todo eso ha sido reducido a 4 líneas de un plumazo de mala manera. Además con tópico que es Inquisición, que es tal, que es, en fin, lo de siempre, ¿no?
Digo, entonces voy a hacer que mi hija Carlota, que entonces tiene 12 años, que mi hija conozca ese mundo. Entonces voy a hacer para ella un libro de esa época. Aquella mañana se van por la calle de Toledo hasta la taberna del Turco. De pronto, Íñigo escucha los cascos de 2 mulas de tiro y el sonido de las ruedas que se acercan. Un carruaje que tiene la portezuela sin escudo y en la ventanilla el rostro de una niña, unos cabellos rubios peinados en tirabuzones y la mirada más azul, limpia y turbadora que Íñigo ha contemplado en toda su vida. Aquellos ojos se cruzaron con los míos un instante y luego, llevados por el movimiento del coche, se alejaron calle arriba. Y yo me estremecí, sin conocer todavía muy bien por qué. Pero mi estremecimiento hubiera sido aún mayor de haber sabido que acababa de mirarme el diablo. En la taberna del Turco se encuentran a don Francisco de Quevedo, empeñado en batirse con un par de forasteros que acaban de felicitar al poeta por unos versos que en realidad pertenecen a Luis de Góngora, su más odiado adversario en la República de las Letras. Quevedo dice que aquello es una afrenta, intentando desasir la diestra que le sujetan los amigos mientras se ajusta con la mano libre los anteojos torcidos en la nariz. Don Francisco es un poeta cojitranco y valentón, putañero, corto de vista, caballero de Santiago, tan rápido de ingenio y lengua como de espada, famoso en la corte por sus buenos versos y su mala leche. Eso le costaba por temporadas andar de destierro en destierro y de prisión en prisión. Porque si bien es cierto que el buen rey Felipe IV, nuestro señor, y su valido, el conde de Olivares, apreciaban como todo Madrid sus certeros versos, lo que ya no les gustaba tanto era protagonizarlos. Los forasteros hacen ademán de requerir sus espadas y salir fuera. El capitán Alatriste, a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar al amigo, empieza a aceptar como inevitable el verse a cuchilladas en la calle con los forasteros, por no dejar solo a Quevedo en el lance. Se encaminan todos hacia la calle cuando aparece de pronto la inconfundible silueta del teniente de alguaciles Martín Saldaña. Se acabó el batirse. El teniente de alguaciles Martín Saldaña es un hombre duro y tostado como un ladrillo y todo lo honrado que puede esperarse en un jefe de alguaciles de la época. Aprecia a Diego Alatriste y procura favorecerlo siempre que puede. Tienen una amistad vieja, profesional, ruda, como corresponde a hombres de su talante, pero realista y sincera. Martín Saldaña le dice a Alatriste que tiene un asunto para él, que se trata de gente de calidad, un golpe seguro, sin riesgos, salvo los habituales, y que a cambio hay una buena bolsa, unos 60 escudos. No está mal. Las pupilas empequeñecieron en los ojos claros de Diego Alatriste. ¿Hay que matar? Saldaña hizo un gesto evasivo, mirando furtivamente hacia la puerta de la taberna. Es posible, pero yo ignoro los detalles y quiero seguir ignorándolos, a ver si me entiendes. Todo lo que sé es que se trata de una emboscada, algo discreto, de noche, en plan embozados y demás. Hola y adiós. En aquella época, 15 doblones de A4 en oro es más que suficiente para salir de apuros, comprar ropa blanca, un traje, liquidar deudas y ordenarse un poco la vida. Además, da para decentar los 2 cuartuchos alquilados donde Alatriste vive con Íñigo, en el piso de arriba del corral abierto en la trasera de la taberna, con puerta a la calle del Arcabuz. Y da también para comer caliente, sin depender de los muslos generosos de Caridad, la lebrijana. Así que Alatriste acude al día siguiente a donde le ha indicado Martín Saldaña. La calle estaba oscura y no se veía un alma. Embozado en una capa vieja prestada por don Francisco de Quevedo, Diego Alatriste se detuvo junto a la tapia y echó un cauteloso vistazo. Un farol, había dicho Saldaña. En efecto, un pequeño farol encendido alumbraba la oquedad de un portillo y al otro lado se adivinaba, entre las ramas de los árboles, el tejado sombrío de una casa. El capitán Alatriste golpea 4 veces, como le ha indicado Saldaña. La silueta de un criado se recorta en el umbral. Toman por un sendero que discurre bajo los árboles de una huerta. Entran en un pequeño cuarto de paredes desnudas, sin muebles, donde hay un candelabro puesto en el suelo. En un ángulo de la habitación hay un hombre embozado en una capa negra y cubierto por un sombrero del mismo color y anchas alas. Lo único vivo que se ve entre la capa y el sombrero son sus ojos, muy negros y brillantes, que la luz del suelo ilumina entre sombras, dándoles una expresión amenazadora y fantasmal.
Diego Alatriste se fija en las botas de cuero y en la punta de la espada que levanta un poco, hacia atrás, la capa del desconocido. Su aplomo es el de un espadachín o el de un soldado. Media hora después, entran dos hombres, ambos enmascarados. Uno de ellos es fuerte, grande de espaldas. Bajo el antifaz despunta una barba negra y espesa. Viste ropas oscuras, de calidad. Su acompañante es un hombre de mediana estatura, cabeza redonda y cabello escaso, cubierto con un ropón oscuro que disimula su indumentaria. Les dicen que tienen que interceptar a dos ingleses y darles un susto. «No quiero muertos», dijo el enmascarado alto. «Ni muertos ni sangre. Al menos no mucha». El hombre fuerte habla como quien suele mandar y ser obedecido en el acto. El de la cabeza redonda tiene las uñas sucias y manchas de tinta en los dedos, como las de un escribano, pero luce un grueso sello de oro en el meñique de su mano izquierda. Sugiere que tal vez algún picotazo, algo que justifique el lance. Pero el grande puntualiza que solo al más rubio, a lo que el de la cabeza redonda contesta que por supuesto y le llama excelencia. Alatriste y el hombre de la capa negra cambian una mirada profesional, como consultándose el alcance de la palabra picotazo y las posibilidades de distinguir a un rubio de otro en mitad de una refriega y de noche. El embozado se ha descubierto al entrar y Alatriste puede verle la cara a la luz del farol. Era alto, flaco y silencioso. Rondaba los 30 y tantos años. Tenía el rostro picado con antiguas marcas de viruela y un bigote fino y muy recortado. Le daba cierto aspecto extraño, extranjero. Sus ojos y el pelo, largo hasta los hombros, eran negros como el resto de su indumentaria y llevaba al cinto una espada con exagerada cazoleta redonda de acero y prolongados gavilanes. El enmascarado de la cabeza redonda explica que sus objetivos son dos caballeros extranjeros, jóvenes, que viajan de incógnito, que el de más edad se hace llamar Thomas Smith y no pasa de 30 años, y que el otro, John Smith, tiene apenas 23, que entrarán en Madrid a caballo, solos, la noche siguiente, viernes, que estarán cansados porque viajan desde hace días. Su punto de destino es la Casa de las 7 Chimeneas, residencia del conde de Bristol, embajador de Inglaterra. Les explica que el negocio debe transcurrir como si los dos viajeros fuesen víctimas de un asalto de vulgares salteadores, y que es importante hacerse con cuanta carta y documento lleven encima y entregarlos puntualmente. Luego, el hombre de la cabeza redonda saca una pequeña bolsa y pone sobre la mesa 5 doblones de A4 para cada uno. Les dice que el resto se lo darán a cambio de los documentos que llevan los viajeros. A Alatriste no le gusta eso y pregunta qué pasa si algo sale mal. Y el más fuerte le contesta que es mejor, por el bien de todos, que nada salga mal. El compañero de Alatriste pregunta entonces si se pueden quedar con las bolsas de los dos pardillos. Tiene acento italiano. Los enmascarados le contestan que se las pueden quedar. El italiano sonríe. La sonrisa le había desaparecido de la boca para refugiarse en los ojos negros, que relucieron de modo peligroso. Aquella fue la primera vez que Alatriste vio sonreír a Gualterio Malatesta. Y sobre ese encuentro, preludio de una larga y accidentada serie, el capitán me contaría más tarde que en el mismo instante su pensamiento fue que si alguna vez alguien le dirigía una sonrisa como aquella en un callejón solitario, no se la haría repetir 2 veces antes de echar mano a la blanca y desenvainar como un rayo. El más grande, al que ha llamado el otro Excelencia, se marcha y los demás se quedan quietos, como esperando algo. De pronto, un tapiz disimulado en la penumbra del cuarto se mueve para descubrir una puerta escondida en la pared y aparece un hombre que viste el hábito religioso negro y blanco de los dominicos y no va enmascarado. Tiene un rostro flaco, ascético, al que los ojos relucientes dan una expresión de fanática firmeza. El enmascarado de la cabeza redonda le llama a vuestra paternidad y él empieza a hablar. «El caballero que acaba de marcharse», dijo, «es digno de todo nuestro respeto y consideración, pero no es él solo quien decide este negocio, y resulta conveniente que algunas cosas las maticemos un poco. Por razones de alta política, los 2 ingleses deben ser neutralizados de modo más contundente o definitivo». Diego Alatriste prefiere las cosas claras, así que pregunta a qué se refiere. El dominico lo ataja diciendo que los 2 herejes deben morir.
Junto a Alatriste, el italiano silba entre dientes un aire musical. Alatriste dice que eso facilita las cosas, pero que no quiere indisponerse con la persona que acaba de salir. El enmascarado le ofrece entonces más dinero, otras 10 piezas de A4. Alatriste reflexiona un instante y luego niega con la cabeza. Aquellos son muchos doblones por agujerar el pellejo a un par de donnadies. En ese momento, el fraile se encara con Alatriste. Su rostro de asceta fanático se ha endurecido. Le dice, con voz desagradable, que es el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición, y que si no cumplen la orden, caerá sobre ellos el Santo Oficio. Dicho esto, el fraile saca otra bolsa con 20 monedas de oro y la arroja con desdén sobre la mesa. No, allí no cabía ni parpadear. Con un suspiro interior, el capitán Alatriste comprendió que los dos ingleses fueran quienes fuesen, y a pesar de las buenas intenciones del enmascarado corpulento, estaban sentenciados sin remedio. Con la Iglesia habían topado, y discutir más resultaba, amén de inútil, peligroso. Alatriste es un hombre que, como tantos hombres, como tantos seres humanos, ha tenido fe en cosas, ha creído en Dios, en la patria, en la bandera, en fin, por lo que todos hemos creído en algún momento de nuestras vidas, sobre todo mi generación, yo nací en el 51, ¿no? Pero la vida real lo ha ido despojando de esas certezas o de esas ideas y lo ha dejado huérfano de un montón de cosas que dan calor en la vida. Entonces, claro, cuando uno necesita siempre algo a lo que acogerse. Entonces, al no tener ya grandes palabras que se escriben con mayúscula, se ha hecho un pequeño reducto, una pequeña trinchera en la cual poder sobrevivir moralmente y personalmente. Entonces, ¿qué es? Ya que no cree ya ni siquiera en una patria, en una bandera, tal, pues los amigos, la lealtad. Tu rey es tu rey, era su rey, lo desprecia, pero es su rey. Entonces, él es leal a su rey como es leal a sus amigos. Entonces, él construye un código ético, que no es el código ético convencional, a base de lealtades, de dignidad, valor y lealtad. Y ese es el código de Alatriste y es el que él vive y el que le permite mantener la cabeza erguida a pesar de que vive en la miseria, que es un soldado, está, digamos, en la parte baja de la sociedad de la época, le permite respetarse a sí mismo. Íñigo ve pasar la carroza de la niña de cabellos rubios por la calle de Toledo más o menos a la misma hora 2 o 3 veces por semana. Angélica de Alquézar tiene entonces 11 o 12 años y ya es un prometedor anuncio de la espléndida belleza en que se convertirá más tarde. Íñigo ignora la identidad de la jovencita, casi niña, que cada 2 o 3 días recorre en carroza la calle de Toledo, en dirección a la Plaza Mayor y el Palacio Real, donde asiste a la reina y las princesas jóvenes como Menina. Aquella mañana, algo altera la rutina. El carruaje se detiene a una 20 de pasos de la taberna del Turco. Algo ha bloqueado el eje y el cochero se tiene que bajar a ver qué pasa, momento que aprovechan los mozalbetes habituales de la calle para lanzar barro al carruaje y al cochero. Íñigo corre hacia el carruaje y en 2 puñadas y 4 puntapiés disuelve la fuerza enemiga que se esfuma en rápida retirada. Estaba a punto de retirarme cuando los ojos azules aparecieron en la ventanilla. La visión me clavó en el suelo y sentí que el rubor subía a mi cara con la fuerza de un pistoletazo. La niña, la jovencita, me miraba con una fijeza que habría hecho dejar de correr el agua en el caño de la fuente cercana. Rubia, pálida, bellísima. ¿Para qué les voy a contar? Íñigo hace un gesto con la mano dirigiéndolo a un sombrero imaginario y se inclina, dice su nombre y se pone a su servicio. Y luego añade, galante, que es paje en casa del capitán don Diego Alatriste. En ese momento ella apoya una mano diminuta, perfecta, blanca de nácar en el marco de la ventanilla y su boca, perfectamente dibujada en suaves labios pálidos, se curva un poco, ligeramente, en un mínimo gesto que puede ser una sonrisa distante, muy enigmática y misteriosa. Luego Íñigo oye restallar el látigo del cochero y el carruaje arranca, dejando al chaval en mitad de la calle, enamorado hasta el último rincón de su corazón, ignorando que acaba de conocer a su más dulce, peligrosa y mortal enemiga. En marzo anochecía pronto. Aún quedaba un rastro de claridad en el cielo, pero las calles estrechas, bajo los aleros sombríos de los tejados, estaban negras como boca de lobo. El capitán Alatriste y su compañero habían elegido una travesía angosta, oscura y solitaria, por la que los 2 ingleses iban a pasar forzosamente cuando se encaminaran a la casa de las 7 chimeneas.
Oculto en la sombra de un portal, Diego Alatriste mira hacia el farol que él y su compañero han colocado en un recodo de la calle para que ilumine a los viajeros antes de que estos alcancen a verlos a ellos. Nada más dar las 8 en la Torre del Carmen Descalzo, un ruido de cascos de caballos se deja oír al extremo de la calle. Diego Alatriste suelta el fiador de la capa y la deja doblada en el portal, saca la espada de la vaina, respira hondo 5 o 6 veces y, sintiéndose lúcido y en buena forma, sale del resguardo del portal, la espada en la diestra, mientras desenvaina con la siniestra la daga vizcaína. A medio camino de la tiniebla del portillo emerge otra sombra con un destello metálico en cada mano y se lanza contra el más próximo de los contrincantes. Alatriste puede ver a un joven rubio que lanza una exclamación de alarma mientras salta hacia un lado para esquivar milagrosamente la cuchillada, a la vez que llama a un tal Steny. Alatriste alza la espada hacia el otro inglés, que retrocede unos pasos y saca su espada con la celeridad de un rayo. Alatriste le tiene muy pronto a su merced, pero de pronto se oye un gemido. El inglés más joven ha caído de rodillas ante las acometidas del italiano. Aquello parece sacar de sí al adversario de Alatriste, que empieza a gritar en un español elemental cargado de fuerte acento: «¡Cuartel para mi compañero! ¡Cuartel para mi compañero!». Aquello, la distracción y sus gritos le hicieron ceder un poco la guardia, y al primer descuido, tras una finta con la daga, el capitán lo desarmó sin esfuerzo. Pardiez con el hereje de los cojones, pensaba. ¿Qué diablos era aquello de pedir cuartel para el otro, cuando él mismo estaba a punto de criar malvas? Aún volaba por el aire la espada del extranjero cuando Alatriste dirigió la punta de la suya a la garganta de este y retrocedió el codo una cuarta, lo necesario para atravesársela sin problemas y resolver el asunto. Cuartel para mi compañero. Se necesitaba ser menguado o inglés para gritar aquello en una calle oscura de Madrid lloviendo estocadas. Pero en lugar de pedir clemencia para sí, señala a su compañero y vuelve a pedir cuartel para su amigo. El capitán detiene el brazo un instante, desconcertado. Solo en ese momento Alatriste se permite considerar los ojos azules del inglés, el rostro fino, pálido, crispado por una angustia que salta a la vista. No es miedo a perder la propia vida. Manos blancas, suaves, rasgos de aristócrata, todo huele a gente de calidad. Y aquello empieza a mostrar demasiados ángulos, se dice Alatriste, mientras recuerda rápidamente la conversación con los enmascarados, el deseo de uno de no hacer mucha sangre y la insistencia del otro en asesinar a los viajeros. Demasiado oscuro todo como para despacharlos en 2 estocadas y quedarse tranquilo. Aún con la espada a una cuarta del inglés, Diego Alatriste duda y el otro se da cuenta. Entonces, con gesto de extrema nobleza, algo increíble habida cuenta de la situación, lo mira a los ojos y lleva la mano derecha despacio hasta el pecho sobre su corazón, como si estuviese formulando un juramento solemne y no una súplica, y pide cuartel por última vez. Y Diego Alatriste, que seguía dándose a todos los demonios, supo que ya no podía matar a sangre fría al maldito inglés, por lo menos aquella noche y en aquel sitio. Y supo también, mientras bajaba el acero y se volvía hacia el italiano y el otro joven, que estaba a punto de meterse, como el completo imbécil que era, en una trampa más de su azarosa vida. El italiano, en cambio, disfruta de lo lindo con el otro inglés. Lo asedia con falsas estocadas y fintas. Parece un gato negro y flaco jugando con el ratón antes de zampárselo. El inglés más joven, rodilla en tierra y hombro contra la pared, una mano taponándose la cuchillada que sangra a través de la ropilla, se bate con desmayo. No pide clemencia, sino que su rostro, mortalmente pálido, muestra una digna decisión, apretadas las mandíbulas, resuelto a morir sin proferir una exclamación o una queja. Alatriste le grita al italiano que lo deje. El italiano le contesta que sí, bromea. Alatriste da un paso hacia él. Desde el suelo, incapaces de comprender lo que ocurre, los ojos del joven herido van de uno al otro, aturdidos. Alatriste dice que eso no está nada claro y que ya los matarán otro día. El otro le mira fijamente. La sonrisa se hace más intensa e incrédula y de pronto cesa de golpe. Dice que eso puede costarles el cuello y Alatriste contesta que asume la responsabilidad. Parecía reflexionar el italiano. De pronto, con la rapidez de un relámpago, le largó al inglés que estaba en el suelo una estocada tan fulminante que, de no haber interpuesto a Alatriste su acero, habría clavado al joven contra la pared.
Se revolvió el adversario con un juramento, y esta vez fue el propio Alatriste quien hubo de recurrir a su instinto de esgrimidor y a toda su destreza para esquivar la segunda estocada, distante solo 2 pulgadas de alcanzarlo en el corazón, que el italiano le dirigió con las más aviesas intenciones del mundo. El italiano grita que ya se verán por ahí, apaga el farol de una patada y echa a correr, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Alatriste, en cambio, se queda con los 2 ingleses que le dicen que están en deuda con él, a pesar de todo. Primero atienden al herido. Los ingleses le preguntan su nombre y luego quién le envía. El capitán empieza a pensar si no será mejor poner tierra de por medio. Les dice que monten y se vayan, pero los ingleses dicen que lo que ha pasado no debe saberse, porque hay muchas cosas en juego que necesitan descansar en algún lugar. Diego Alatriste piensa dónde les puede llevar cuando una idea cruza su pensamiento con el fulgor de un relámpago. Él mismo no tiene dónde guarecerse, pues el italiano y más gente provista por los enmascarados y el padre Bocanegra pueden ir a buscarlo a su casa. Había una oportunidad de conseguir resguardo aquella noche y ayuda para lo que estuviera por venir, y al mismo tiempo socorrer a los ingleses, averiguando más sobre ellos y sobre quienes con tanto afán procuraban su despacho para el otro mundo. Esa carta en la manga, de la que Diego Alatriste procuraba no usar en exceso jamás, se llamaba Álvaro de la Marca, conde de Guadalmedina, y su casa-palacio estaba a 100 pasos de allí. Álvaro Luis Gonzaga de la Marca y Álvarez de Sidonia, conde de Guadalmedina, es apuesto, elegante y muy rico. Soltero, mujeriego, cortesano, culto, algo poeta, galante y seductor. Ha comprado al rey el cargo de correo mayor. En aquella España corrupta, donde todo está en venta, desde la dignidad eclesiástica a los empleos más lucrativos del Estado, el título y los beneficios de correo mayor acrecientan la fortuna e influencia de Guadalmedina en la corte. Alatriste y Guadalmedina no se puede decir que sean amigos, pero se tienen mutua consideración. Alatriste le ha hecho en el pasado algún trabajo. Guadalmedina les recibe vestido con un exquisito batín de noche y zapatillas de raso, fruncido el ceño con preocupación, mientras los ingleses son atendidos en el mejor salón de la casa por los criados del conde. Alatriste le cuenta lo que ha pasado, pero le oculta quiénes le encargaron el trabajo. La sorpresa llega cuando Guadalmedina le dice a Alatriste que el del traje gris, el que pidió cuartel a Alatriste, se llama Jorge Villiers, más conocido en Europa por su título inglés, Marqués de Buckingham. Otro hombre con menos temple que Diego Alatriste y Tenorio, antiguo soldado de los tercios de Flandes, habría buscado con urgencia una silla donde sentarse, o para ser más exactos, donde dejarse caer. Pero se mantuvo erguido, sosteniendo la mirada de Guadalmedina como si nada de aquello fuera con él. Alatriste ha estado a punto de despachar al valido del rey de Inglaterra, que viaja de incógnito. Deciden que Guadalmedina acompañará con varios de sus hombres de confianza a la casa de las 7 chimeneas a los ingleses y que Alatriste, que está en claro peligro, podrá quedarse a dormir en casa de Guadalmedina esa noche. Pero los ingleses quieren despedirse de Alatriste antes de irse. La entrevista es breve y tiene lugar en el enorme vestíbulo bajo un cuadro de Tiziano. Álvaro de la Marca, ya vestido y equipado como para asaltar una galera turca, conduce al capitán al lugar donde los ingleses se disponen a salir, envueltos en sus capas, rodeados de criados del conde que también van armados hasta los dientes. Buckingham le dice a Alatriste que casi les mata en la calle. A su lado, el inglés más joven permanece en silencio hasta que pronuncia unas palabras en su lengua que hacen volver la cabeza al otro inglés. Buckingham traduce las palabras del más joven, que ha dicho que le debe la vida a Alatriste, que la última estocada que le tiró el hombre de negro era mortal. Alatriste contesta que es posible, que todos han tenido suerte esa noche. Luego, el inglés más joven pregunta a Alatriste qué fue lo que le hizo cambiar de bando y de idea. No he cambiado de bando, dijo Alatriste. Yo siempre estoy en el mío. Yo cazo solo. Entonces el joven habla de nuevo y su compañero protesta entonces en su lengua como si no estuviese de acuerdo en traducir aquellas últimas palabras. El más joven ha dicho que Alatriste obró con nobleza al no permitir que lo asesinaran como a un perro, a traición, y que se considera en deuda con él.
Mañana toda la Europa sabrá que el hijo y heredero del rey Jacobo de Inglaterra está en Madrid con la única escolta y compañía de su amigo el marqués de Buckingham, y que aunque por razones de Estado resulte imposible publicar lo ocurrido esta noche, él, Carlos, príncipe de Gales, futuro rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, no olvidará nunca que un hombre llamado Diego Alatriste pudo asesinarlo y no quiso. Cuando yo leo Los Tres Mosqueteros con 8, 9, 10 años, me quedo fascinado. Descubro un mundo de lealtades, de intrigas, la mujer peligrosa, el espadachín malvado, el enemigo, el cardenal Laporet, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está en mi vida, y me marcó como lector y como escritor después. De hecho, además, una de mis novelas se llama El Club Dumas, que es un homenaje a Dumas y a ese tipo de libros. Entonces, a la hora de plantearme esta novela, es evidente que tenía que asomar por ahí. Lo que pasa es que, a diferencia de Dumas, digamos, hacía una novela de aventura. Yo quería hacer algo diferente, algo que fuese más complejo. Yo quería tocar, digamos, la dolorosa lucidez de sentirse español, ¿no? Es decir, esa oscilación entre el orgullo por lo grande que se hizo y el horror por lo oscuro que se hizo, ¿no? Esa mezcla de luz y sombras, esos contrastes entre la España gloriosa imperial y la España miserable y cruel también en muchas cosas, quería que estuviera en la novela. Al día siguiente, Madrid despierta con la noticia de que Carlos Estuardo, hijo del rey de Inglaterra, impaciente por la lentitud de las negociaciones matrimoniales con la infanta Doña María, hermana del rey don Felipe IV, concibió con su amigo Buckingham el proyecto extraordinario y descabellado de viajar a Madrid incógnito para conocer a su novia, transformando en novela de amor caballeresco la fría combinación diplomática que lleva meses dilatándose en las cancillerías. Los consejeros del rey, con el conde de Olivares a la cabeza, intentan buscar una salida a semejante compromiso diplomático, aunque la llegada, sin ser invitado, del heredero de la corona británica les sienta como un buen pistoletazo entre las cejas. Se guardan las formas, por supuesto, y todo son agasajos y parabienes, y de la escaramuza del callejón ni media palabra. Mientras, el pueblo de Madrid acude en masa ante la Casa de las Siete Chimeneas a vitorear al osado viajero. También acude gente de calidad, sillas de mano, literas y coches, incluso 2 o 3 carrozas con damas y sus dueñas acechando tras las cortinas. Entre las carrozas, Íñigo descubre la de Angélica de Alquézar, que sonríe al reconocerle. Angélica le dice que hoy no hay barro en la calle, que es una pena, y luego se dirige a alguien que está a su lado en el interior del coche, diciéndole que ese es el chico del que le habló y que sirve de paje a un tal capitán Alatriste y que vive en la calle del Arcabuz. Del interior del coche surge primero una mano de uñas sucias y luego un brazo vestido de negro y el rostro de un hombre de cabeza redonda. Pero lo más inquietante fue el extraño brillo de sus ojos, la expresión de odio y cólera que vi aparecer en ellos cuando la niña pronunció el nombre del capitán Alatriste. Desoyendo los consejos del conde de Guadalmedina, el capitán Alatriste no ha puesto los pies en polvorosa ni ha querido esconderse de nadie. Ha pasado 2 noches en vela con 2 pistolas cargadas, espada y daga, pero nada ha ocurrido. El capitán Alatriste, aún así, es fatalista. El orgullo y la soberbia le van por dentro y solo se manifiestan en sus testarudos silencios. Pero no van a buscarlo esa noche, sino a la atardecida y de modo más o menos oficial. Llaman a la puerta. Es el teniente de alguaciles Martín Saldaña, acompañado de varios corchetes con las espadas desenvainadas. Las órdenes son llevarle detenido o muerto si opone resistencia. Alatriste le dirige una sonrisa torcida, sin rastro de humor. Le dice que se limitó a aceptar el trabajo que él mismo le recomendó. Luego le pregunta si va a matarle. Saldaña niega con la cabeza. Alatriste le pide solo que le deje llevar un arma, una cuchilla de matarife escondida en la caña de una bota. Saldaña maldice y se lo permite. Se detuvieron cuando ya entraba la noche ante una casa de apariencia ruin, con 2 pequeñas ventanas y un zaguán grande que más parecía entrada de caballerías que otra cosa. Sin duda, una vieja posada para tratantes de ganado. Aquello parece un tribunal y a Diego Alatriste no le cabe la menor duda de que lo es. Echan falta a uno de los enmascarados, el hombre corpulento que había exigido poca sangre, pero el de la cabeza redonda y el cabello ralo y escaso está allí, con el mismo antifaz sobre la cara.
Junto a él, sin máscara y con las manos emergiendo como serpientes huesudas de las mangas del hábito, está Fray Emilio Bocanegra. El capitán Alatriste permanece en pie mientras es interrogado. Lo que más interesa a sus interrogadores es averiguar cuánto ha contado y a quién. Muchas preguntas también apuntan al papel desempeñado por Guadalmedina. Los inquisidores muestran también especial interés en conocer si hay alguien más al corriente. El capitán se mantiene con la guardia alta sin reconocer nada ni a nadie y sostiene que la intervención de Guadalmedina fue casual. Sus respuestas son sobre todo monosílabos, inclinaciones o negaciones de cabeza, y al fin le preguntan por qué hizo lo que hizo. No lo sé, dijo el capitán. Tal vez porque uno de ellos, a punto de morir, no pidió cuartel para él, sino para su compañero. Le dicen que su compañero de aquella noche no pareció tener tantos escrúpulos como él. El capitán lo admite y dice que incluso parecía disfrutar. El enmascarado dice entonces que qué malvado y le pregunta a Alatriste si es que él no disfrutaba. Yo no disfruto matando. Para mí quitar la vida no es una afición, sino un oficio. Soy conocido por hombre más inclinado a estocadas que a buenos sentimientos, pero aunque mi mala fortuna me haya rebajado a esta condición, he sido soldado toda la vida y hay ciertas cosas que no puedo evitar. Alatriste dice que iba a matar a aquel inglés y que lo hubiera hecho de haberse defendido o pedido clemencia para él, pero que cuando solicitó gracia lo hizo para el otro y que él sabe apreciar el gesto de un hombre valiente. El inquisidor le pregunta si tanta importancia le da al valor. A veces es lo único que queda, respondió con sencillez el capitán. Sobre todo en tiempos como estos, cuando hasta las banderas y el nombre de Dios sirven para hacer negocio. Alatriste solo añade que no le gusta asesinar a príncipes sin saber que lo son, ni que le engañen y manipulen a sus espaldas, y echando mano al cinto, echa sobre la mesa las monedas de oro que le pagaron. El inquisidor le dice que con sus inoportunos escrúpulos ha favorecido a los enemigos de Dios y de España, que ha visto demasiado, oído demasiado y errado demasiado, que su existencia ya no vale nada, que es un cadáver que por algún extraño azar todavía se sostiene en pie. Y luego, para sorpresa de todos, le permite marcharse. El capitán lo mira y se pregunta dónde está la trampa. No sé cuánto tiempo aguardé afuera, fundido con la oscuridad e inmóvil tras el guardacantón de la esquina. Abrazaba el atado con la capa y las armas del capitán para quitarme un poco el frío. Había ido tras el coche de Martín Saldaña y sus corchetes con solo mi jubón y unas calzas. Y de ese modo estuve mucho rato apretando los dientes para que no castañetearan. Cuando está a punto de marcharse, Íñigo ve un movimiento en un zaguán de una casa vecina. Al cabo de un rato, desde el otro lado de la pequeña plaza le llega un silbido suave parecido a una señal. El lugar tiene 3 salidas e Íñigo descubre un tercer bulto oscuro apostado en la otra esquina. El negocio está claro y tiene mal cariz. Deshace el fardo de la capa y pone sobre sus rodillas una de las pistolas. Su uso está prohibido por pragmáticas del rey, pero Íñigo comprueba a tientas que la piedra de chispa está en su sitio y echa hacia atrás la llave para montarla. Después monta la segunda y toma la espada en la otra mano. Entonces la silueta del capitán Alatriste aparece en el zaguán. A partir de ahí todo discurre con extraordinaria rapidez. Las 3 sombras salen de su desguardo y se dirigen hacia Alatriste casi al mismo tiempo que Íñigo, que avanza también con la espada del capitán en la zurda mientras alza la pistola. Diego Alatriste se detiene en mitad de la plazuela. En su mano brilla el pequeño destello metálico de su inútil cuchilla de matarife. Entonces di 2 pasos más y ya tenía prácticamente apoyado el cañón de la pistola en la espalda del hombre que caminaba delante cuando éste sintió mis pasos y giró en redondo. Y tuve tiempo de ver su rostro cuando apreté el gatillo y salió el pistoletazo y el resplandor del tiro le iluminó la cara desencajada por la sorpresa y el estruendo de la pólvora atronó el portillo de las ánimas. El resto es aún más rápido. Íñigo grita para alertar al capitán y arroja su espada por encima del hombre que está ante él. Alatriste la empuña apenas toca el suelo. Íñigo toma entonces la otra pistola y vuelve a disparar, vuelto hacia las 2 sombras que se cierran sobre el capitán. El segundo tiro sale casi a ciegas, perdiéndose en el vacío. 2 hombres con espadas y dagas se baten con el capitán Alatriste, que les tira estocadas como un demonio. Pronto le mete una buena cuarta de acero en el pecho a uno de ellos, que cae al suelo con un Jesús. Solo queda un espadachín que se detiene en seco. Es el italiano.
El capitán le ha estudiado cuando lo de los ingleses y espera su primer ataque, aunque al retroceder siente una cuchillada de daga en el dorso de la mano. Confiando en que el italiano no le haya cortado ningún tendón, se sigue defendiendo de los ataques del italiano hasta que retrocede un paso y de nuevo quedan quietos uno frente a otro, respirando ruidosamente. La fatiga hace mella en ambos. Alatriste pregunta si hay arreglo posible y el italiano lo niega. El capitán nota la camisa empapada en sudor. El italiano le dice que pronto estará muerto. Alatriste le contesta: no será esta noche. El italiano le contesta que puede que tenga razón y amaga el gesto de irse, pero en el mismo momento hace saltar en su mano izquierda la daga, lanzándola con rápida precisión contra el capitán, que la esquiva de milagro. Después de aquello, están quietos otra vez durante un corto rato, observándose atentos. Luego, el italiano comienza a caminar hacia atrás sin perderle la cara al capitán, alejándose muy despacio, interpuesto el acero. Solo al final, casi en la esquina, se vuelve. Por cierto, dijo cuando estaba a punto de desaparecer entre las sombras: mi nombre es Gualterio Malatesta, ¿lo oís? Y soy de Palermo. Quiero que lo recordéis bien cuando os mate. Diego Alatriste le echa un vistazo rápido al hombre herido por el disparo, indiferente. Luego va hasta Íñigo arrodillándose a su lado. No da las gracias ni dice nada de todo lo que se supone debería decir alguien cuando un muchacho de 13 años le ha salvado la vida. Solo pregunta si está bien, y cuando Íñigo responde que sí, se coloca la espada bajo un brazo y le ayuda a incorporarse. Al hacerlo, el mostacho rozó un instante mi cara y vi que sus ojos, más claros que nunca a la luz de la luna, me observaban con extraña fijeza, cual si me conociesen por primera vez. Después de aquella noche toledana, hay unos días de calma, sin duda, porque quienes mueven los hilos andan muy ocupados con las idas y venidas públicas de Carlos de Gales, como para resolver pequeños detalles, pero ambos son conscientes de que tarde o temprano recibirán la factura. Nadie puede escapar de su propia sombra. En la novela se dicen cosas muy duras sobre España y cosas también muy, muy agradables sobre España. Todas, ninguna es mía. Todas están tomadas de textos de la época. Que tú te lees a Quevedo, lees un poema de Quevedo y vamos, tú no puedes decir España fue maravillosa, pero te lees a Cervantes y tienes que decir España fue maravillosa. Fuimos las dos cosas, ¿no? Y eso quería que estuviera manifestado en la novela. Los mentideros de la corte, lugar de cita de los ociosos y centro de toda suerte de noticias, hablillas y murmuraciones en Madrid, son tres. San Felipe es el principal entre las calles de Correos, Mayor y Esparteros. Allí fanfarronean los soldados, chismorrean los clérigos, se afanan los ladrones de bolsas y lucen su ingenio los poetas. Don Francisco de Quevedo frecuenta las gradas de San Felipe y en muchos de sus paseos se hace acompañar por amigos como el licenciado Calzas, Juan Vicuña o el capitán Alatriste. Aquella mañana, en las gradas de San Felipe, el tema de conversación general son el príncipe de Gales y la infanta, alternándose las hablillas cortesanas con noticias de la guerra que se reaviva en Flandes. El capitán Alatriste sigue mostrándose en público sin miedo aparente a las consecuencias. Pero, aunque la mañana es tibia, lleva sobre los hombros la capa para cubrir la culata de una pistola que carga en la parte posterior del cinto, junto a la daga y la espada. De pronto, Íñigo ve la carroza de su amada y va tras ella. Caí en la trampa. O para ser más exacto, 5 minutos de conversación bastaron para que ellos urdieran la trampa. Todavía hoy, tanto tiempo después, deseo imaginar que Angélica de Alquézar solo era una mocita manejada por sus mayores, pero ni siquiera tras haberla conocido como más tarde la conocí, puedo estar seguro. Porque en una conversación de apenas 5 minutos, Íñigo le cuenta a Angélica su propósito de asistir con el capitán a la representación de la comedia El Arenal de Sevilla, que tendrá lugar en el Corral del Príncipe al día siguiente. Desde el monarca hasta el último villano, la España de Felipe IV ama con locura el teatro. Cada estreno o reposición de una obra famosa congrega al pueblo y a la corte. La reposición de la comedia de Lope, El Arenal de Sevilla, genera una expectación enorme.
Las pendencias por conseguir sitio o entrar sin previo pago, las discusiones entre quien han alquilado un asiento y quien se lo disputa son tan frecuentes que llegan a meter mano a los aceros por un quítame de esas pajas, y las representaciones, de hecho, tienen que contar con la presencia de un alcalde de casa y corte, asistido por alguaciles. Pagamos un cuarto en la primera puerta, 3 en la segunda para limosna de hospitales y 20 maravedís para obtener asientos de banco. Por supuesto que nuestras localidades se hallaban ocupadas, aunque bien las pagamos, pero no queriendo andar en pendencias conmigo de por medio, el capitán, don Francisco y los otros decidieron que nos quedaríamos atrás junto a los mosqueteros. El rey en persona suele asistir desde allí de incógnito a representaciones que son de su agrado. Y la presencia aquella tarde de algunos miembros de la Guardia Real en las escaleras, sin uniforme pero con apariencia de hallarse de servicio, puede indicar algo de eso. El que sí que está es el conde de Guadalmedina, acompañado de unos amigos y unas damas, y Álvaro de la Marca responde con una sonrisa cortés al saludo que el capitán Alatriste le dirige desde abajo, tocándose el ala del sombrero. Unos amigos ofrecen lugar junto a ellos en un banco a don Francisco de Quevedo y este se excusa yendo a sentarse allí. De pronto, el capitán Alatriste se tensa al ver a los dos hombres que el día anterior rondaban cerca de él en las gradas de San Felipe. Comienza la comedia. Y todo, entonces, parece ponerse en calma mientras que el teatro les cautiva a todos. Fue en ese momento cuando uno de los espectadores que estaba en pie a nuestro lado se volvió hacia el capitán para chistarle, en demanda de que guardara silencio, aunque éste no había dicho ni una palabra. Me volví sorprendido y observé que el capitán miraba con atención al que había chistado, individuo con trazas de rufián, la capa doblada en 4 sobre un hombro y la mano en el puño de la espada. Prosigue la representación y aunque Diego Alatriste sigue callado e inmóvil, el tipo vuelve a chistarle, mirándolo después con cara de pocos amigos y murmurando en voz baja sobre quienes no respetan el teatro ni dejan oír a la gente. La mano del capitán aparta suavemente a un lado a Íñigo y luego se lo confía a Vicuña y al licenciado Calzas con el pretexto de que verá mejor la segunda parte desde allí. En ese momento la gente aplaude la presencia del rey, le acompaña el príncipe de Gales y el duque de Buckingham. Todos van de incógnito oficial, cubiertos como si el rey no estuviese allí. En ese momento vuelve a chistarle a Diego Alatriste el valentón de la capa doblada en 4 y esta vez se le unen 2 de los otros rufianes que del entreacto se han ido acercando. El negocio está más claro que el agua. Los 2 matachines restantes también se van acercando. Miró el capitán a su alrededor por ver la suerte en que se hallaba. Detalle significativo. Ni el alcalde de casa y corte ni los alguaciles que solían cuidar del orden en las representaciones aparecían por parte alguna. Alatriste intenta zafarse en dirección a la puerta más cercana, pero ya los otros le cierran las espaldas. Arrecian las increpaciones de los valentones contra el capitán. Sube el tono y por fin, entre 2 reniegos y por vidas de, alguien pronuncia la palabra bellaco. Entonces Diego Alatriste suspira muy hondo para sus adentros y resignado mete mano a la espada y saca el acero de la vaina. Son 5 espadas y 5 dagas contra él. Alatriste se revuelve lanzando molinetes y tajos a diestro y siniestro, hace retroceder a un par de adversarios, traba el acero con uno y la vizcaína con otro, pero siente que alguien lo ha acuchillado en la cabeza. El filo cortante y frío de la hoja y la sangre chorreándole entre las cejas. Piensa que hasta ahí ha llegado. Y es que está exhausto, pero entonces ve a don Francisco de Quevedo que gritando con voz atronadora el nombre del capitán salta desde los bancos. 5-2, ya está mejor. Lo que ocurre entonces ya es historia, y es que al oír el nombre de Alatriste, el propio príncipe de Gales y el duque de Buckingham bajan los peldaños acero en mano. Y don Felipe IV, atónito, no supo si detenerlos o asomarse de nuevo a la ventana. Así que cuando recobró la compostura que estaba a punto de perder, los 2 ingleses se veían ya en el patio del corral de comedias, trabándose a estocadas con los 5 hombres que cercaban a Francisco de Quevedo y Diego Alatriste. Hasta la cuchilla de Matarife le quitan de la bota cuando apresan a Alatriste después de la reyerta en el corral de comedias. Poco tiempo después es llevado al Alcázar Real. Le llevan ante un hombre que despacha cartas imperturbable como si estuviera solo. Es Gaspar de Guzmán, 3er conde de Olivares, grande de España. Su poder, a los 35 años, es inmenso.
Alatriste reconoce en el personaje, sin la menor duda, ni demasiado esfuerzo, al más alto y fuerte de los dos enmascarados de la primera noche, el mismo a quien el de la cabeza redonda llamó excelencia, el mismo que exigió que no hubiera muertes. Al fin, el válido deja de despachar su correo y lo mira. La conversación está llena de sobreentendidos. Olivares duda si Alatriste sabe que él es uno de los enmascarados y le pregunta si le ha visto alguna vez. Y Alatriste dice que no. Luego hablan de Alatriste, de cuando estuvo en Flandes y de las cosas que hizo, de sus amistades con gente importante como Guadalmedina. Y Olivares le cuenta que esa misma mañana el mismísimo Carlos de Inglaterra ha tenido a bien interesarse de nuevo por él. Y al fin, Olivares le pregunta si es cierto que hace unos días salvó la vida a cierto viajero inglés cuando un camarada suyo estaba a punto de matarlo. Alatriste dice que no lo recuerda. Conversaciones como esa lo llevaban a uno en línea recta a meter el cuello en una soga. Y en ese momento no daba un ardite por el suyo. Alatriste le cuenta que le dieron instrucciones diferentes, pero no le dice quién. Olivares entonces tira del cordón de una campanilla y un individuo entra en la habitación. El recién llegado tiene la cabeza redonda. Es el otro que iba enmascarado. Es Luis de Alquézar, secretario privado del rey. Olivares le pregunta por la conspiración para matar a los ingleses. Le pregunta si alguien ordenó que los mataran. Alquézar dice que no sabe nada. Habla de la sospecha de que fuera alguien de la iglesia. La conversación entre ellos también está llena de sobreentendidos, de luchas de poder y de amenazas veladas. Al final, Olivares le dice a Alquézar que no quiere que Alatriste sufra ningún accidente ni le pase nada. Alquézar mira al capitán con ojos extraviados, a punto de sufrir un golpe de sangre. La cólera y el despecho le hacen rechinar los dientes. Cuando Alquézar sale, Olivares le dice que esta vez ha salvado la vida de milagro, pero que tenga cuidado. Una última cosa, dijo. Hay un viajero inglés en Madrid que por alguna incomprensible razón cree estaros obligado. Su vida y la vuestra, naturalmente, es difícil que se crucen jamás. Por eso me encarga os entregue esto. Dentro hay un anillo con su sello y una carta que faltaría más, he leído. Una especie de orden o letra de cambio que obliga a cualquier súbdito de su majestad británica a prestar ayuda al capitán Diego Alatriste si éste la ha de menester. Y firma Carlos, príncipe de Gales. Mientras, Íñigo está esperando fuera al capitán Alatriste. De pronto, oye silbar una musiquilla que le resulta familiar. Aparece una mancha oscura, inmóvil, y al alzar los ojos, ve ante él, con capa y sombrero, la inconfundible silueta negra de Gualterio Malatesta. Íñigo se queda muy quieto y en la cara de Malatesta aparece una sonrisa. Le pregunta a Íñigo si espera a alguien y luego le dice que Alatriste está a punto de salir, que él también le esperaba, por otros motivos, pero que le acaban de decir que el recado ya no es necesario, de momento. Entonces, Malatesta le pide a Íñigo un favor. Cuéntale al capitán, dijo el italiano, que Gualterio Malatesta no olvida la cuenta pendiente entre ambos y que la vida es larga hasta que deja de serlo. Dile también que nos encontraremos de nuevo y que en esa ocasión espero darme más maña que hasta ahora y matarlo. Luego se queda absorto mirando a un punto indeterminado de la plaza y al fin sus ojos negros y duros como piedras de azabache se detienen en Íñigo. Imagino que nos volveremos a ver, dijo y echó a andar. De pronto se detuvo, vuelto a medias. Aunque sabes, debería acabar contigo ahora que aún eres un chiquillo, antes de que seas un hombre y me mates tú a mí. Después volvió la espalda y se fue, convertido de nuevo en la sombra negra que siempre había sido. Y oí su risa alejándose bajo la lluvia. Y así les hemos contado El capitán Alatriste de Arturo y Carlota Pérez Reverte. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Arturo Pérez Reverte.
Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.